Bueno, continuamos en Punto de Encuentro. Vamos a charlar con Daniel Arroyo. Daniel, buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por charlar. Vamos a hablar un poco de política. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, buenas noches y un gran gusto, ¿eh? Bueno, antes de charlar un poco de lo que es la campaña en la que estás ahora, queremos hablar un poco de la función que has tenido desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández. Una cartera difícil, una cartera compleja y más compleja aún con una situación de pandemia en el medio. Contanos un poco si personalmente has podido cumplir los objetivos que tenías en un momento, que teníamos algunas notas hechas con vos previamente a la función y hablabas de cuestiones que se debían hacer en la Argentina. Y ocupando un cargo como el que tuviste, principalmente si pudiste hacer algo de todo lo que tenías pensado al menos. Pude hacer varias cosas y hay varias que quedaron pendientes. Yo fui el ministro de Desarrollo Social de la pandemia. En un momento del año pasado pasamos de 8 millones a 11 millones de personas que necesitaban asistencia alimentaria. Fue una situación muy crítica. En el segundo trimestre del año pasado la pobreza se fue a 47% y cayó 19 puntos la actividad económica, un momento realmente muy difícil. Logramos sostener la paz social. Mi tarea primera fue sostener la paz social en ese esquema. Yo había hecho la tarjeta alimentar antes de la pandemia, una tarjeta para que las madres con chicos menores de 14 años tuvieran la posibilidad de comprar alimentos y eso casi fue providencial porque nos dio la chance de poder sostenernos en el medio de la pandemia. Ampliamos la asistencia alimentaria, sostuvimos una situación muy crítica con lo que hicimos desde el Estado, mi tarea como ministro, más las iglesias, las organizaciones sociales y las escuelas, y empecé a encarar las políticas de reconstrucción. Una es potenciar trabajo, que era transformar planes sociales en trabajo, que es ese para mí el objetivo central en el próximo tiempo. Hay 1 millón de personas que tienen hoy programas sociales que reciben el 50% del salario mínimo y arranca para transformarse en el trabajo. Empecé a urbanizar los barrios más pobres, hay que urbanizar 4.400 barrios, empezamos con 400 barrios y la construcción de jardines de infantes. Esas han sido como las políticas de salida, hay mucho para hacer, me tocó sostener la paz social y la verdad que hay muchos países que eso no se logró y sí creo que ahora viene una etapa de reconstrucción. Me imagino que para el sostenimiento de esta paz social no solamente hace falta el dinero o el alimento, ¿no? O sea, poner el dinero en las tarjetas alimentarias, por ejemplo, o el alimento propiamente dicho a través de bolsones y demás, sino otras cuestiones. ¿Cuáles son esas otras cuestiones con las que has podido llegar justamente para este sostenimiento? Primero, yo siempre partí de la base que la Argentina tiene una gran red social. Yo trabajé en varios países de América Latina. Trabajar me refiero a ir a los ministerios de desarrollo social, ir a los barrios. Y siempre que me volvía de un país pensaba la Argentina tiene una red social que no tiene nadie. Y la verdad que es así. O sea, creo que mi mérito fue entender que la Argentina es un conjunto de gente sana poniendo en el cuerpo. Iglesias, organizaciones sociales, escuelas. En los barrios no hay grieta. Uno va en barrio, hay un cura, un pastor y un montón de gente poniendo el cuerpo y trabajando. Gente que está de acuerdo con el gobierno o no, pero todos poniéndole el cuerpo. Ese creo que fue lo primero. Yo siempre tuve ese diagnóstico en la cabeza. Hay una gran red social sobre la que hay que trabajar y todos pusimos el cuerpo en la pandemia. Y en una primera etapa, hasta hace pocos meses, cada vez que yo iba a un barrio, todo el tema era el comedor, el merendero, la asistencia alimentaria. Hoy sigue siendo eso, pero ha girado mucho al trabajo, los créditos, máquina, herramienta, cómo salimos con el laburo. Me parece que ese ha sido un primer punto. Y lo segundo es el cuerpo a cuerpo. No es solo la asistencia alimentaria, es acompañar con la base de ingresos. Extendimos los programas sociales. En un momento desarrollamos el IFE, que llegó a 9 millones de personas que necesitaban una base de ingresos que no tenían. Generamos muchos mecanismos de cuerpo a cuerpo de acompañar. Y también, y es algo que para mí para adelante es clave, empezamos a generar programas para jóvenes. El gran desafío en Argentina es la inclusión de los jóvenes. Nosotros tenemos 22% de desocupación en las jóvenes en Argentina. Empecé yo a encargar programas para jóvenes y eso es lo que hay que seguir para adelante. En este esquema de trabajo, digo, que se plantea desde el gobierno, ¿los objetivos se han cumplido, crees vos, o la pandemia los ha modificado? Digo, cuando uno accede a la forma de gobierno y se junta con el presidente y dice, bueno, de aquí en adelante, desde que ganaron el 10 de diciembre en adelante, este es el esquema de trabajo, en el medio de la pandemia. Ahora, ¿eso modificó todo o de lo que se habían trazado en un primer momento se pudo concretar algo, más allá de que se tuvo que ir ayornándose a la realidad por la pandemia? Yo diría que la pandemia modificó, pero sobre todo retrasó. Bien, Mi- yo tenía esta idea, llegó al gobierno, encargo la tarjeta alimentaria, había un problema serio de hambre en la Argentina, termino eso, encargo un programa de jóvenes y arranco con el proceso de trabajo. Esa era mi cabeza, yo fui con esa idea al gobierno. Puse en marcha la tarjeta alimentar en diciembre del 2019, ni bien arrancamos, 8 días después de empezar el gobierno,
En marzo estaba terminando la tarjeta alimentar, arrancaba ya y con todo lo que había pensado, la pandemia nos hizo retroceder 5 pasos claramente. Ahí ha habido un gran trabajo también de los gobiernos locales. Yo rescato mucho la tarea de Hernández, toda la tarea que se ha hecho en 25 de mayo. Hay un gran trabajo de los gobiernos locales y hemos trabajado mancomunadamente. ¿Qué ha quedado pendiente? O sea, pasado la etapa más dura de la cuarentena, yo empecé con los programas para jóvenes. Hoy hay un programa llamado Potenciar Inclusión Joven, para que los jóvenes presenten proyectos, tengan becas y puedan sostenerlo. Empecé a urbanizar los barrios. Para mí, el problema argentino es en parte la solución. Nosotros tenemos 4.400 barrios donde 4 millones de argentinos viven hacinados, sin agua, sin servicios básicos, sin lo mínimo. Urbanizar, además del derecho al hábitat, es un gran plan de empleo, es un montón de gente trabajando. Vengo de recorrer, por ejemplo, en Riestra, escuelas y jardines. Tenemos 54% de pobreza en los más chicos. Hacer los jardines que nos faltan, que es lo que está haciendo el municipio aquí, no es solo el derecho a la primera infancia y a achicar la desigualdad. Es un gran plan de trabajo. Es gente trabajando en la construcción, son maestras jardineras. Yo diría que se ha retrasado, se está empezando a encarar esa tarea. Aspiro a yo hacerlo del Congreso. Yo hablé con el presidente hace varios meses, antes del cierre de listas. Le planteé que quería ir al Congreso. Para mí, en el Congreso va a pasar cosas muy fuertes en los próximos años, por ahí hacer cambios profundos. Yo voy con propuestas profundas, pero gran parte del desafío en la Argentina es reconstruir por lo del trabajo, y el trabajo viene por lo tecnológico, por lo muy competitivo, por los unicornios, por el desarrollo más globalizado y por los manos de obra intensivos, por la construcción, por el textil, por la producción de alimentos, por el cuidado de personas, por el reciclado. Creo que ahí viene un gran desafío. Se ha retrasado la pandemia, pero estamos empezando a encarar políticas de salida. Vos las has mencionado varias veces, ¿no? Estoy hablando de las escuelas, obviamente incluyendo todo lo que es jardines de infantes también. ¿Qué papel han jugado, más allá de la cuestión que ha tenido que ver con lo pedagógico? Porque, bueno, también han ayudado mucho con esta otra parte de contención en cuanto a la alimentación, ¿no? Con el tema de las cajas y demás. El mano a mano con la familia, eso que vos decías de cuerpo a cuerpo. Y además haciéndose cargo de lo pedagógico. ¿Cómo te parece, digamos, que ha funcionado esto de la escuela, siendo también muy castigada por parte de la sociedad, ¿no? Sí, yo creo que la escuela es lo único universal y lo único que tiene legitimidad en la Argentina. Es en lo que creen las familias, con mucha crítica sobre los contenidos, sobre lo que hay que hacer, pero todo padre o madre sabe que si lo llaman de la escuela, algo bueno pasa, y que si su hijo está en la escuela, algo está aprendiendo. Digo, con crítica. El pibe que está en la esquina perdido, que la tiene complicada en Argentina, sabe que tiene que ir a la escuela. Le cuesta, pero sabe. Yo creo que han tenido 3 funciones claves, y le doy un gran valor a lo que han hecho los docentes. Primero, lo alimentario. En la provincia de Buenos Aires existe el SAE, el Servicio Alimentario Escolar. Sí. Eran chicos comiendo en las escuelas, se transformó en bolsones, se transformó en módulos alimentarios, ya no solo para los chicos, sino para la familia, y eso fue una reconversión que hicieron en muchos casos los municipios, lo hizo el caso de 25 de mayo, y también las escuelas. Ahí había una parte. Segundo, el trabajo pedagógico con lo virtual, con muchas dificultades. Quedó demostrado en Argentina que hay que ampliar la conectividad. ¿Qué aprendí en la pandemia? En mi cabeza, urbanizar era agua, cloaca, servicios básicos, mejorar cocina, baño. Es conectividad. Hemos tenido chicos que han tenido más contenido que lo habitual, a través de Zoom, de plataformas digitales, y chicos que no, que hay un solo celular en la casa, la mamá o el papá salen a trabajar y no pudo conectarse. El esfuerzo que han hecho los docentes, hablaba hace un rato con algunas docentes, el esfuerzo que ha sido en lo virtual, aún para las personas con discapacidad y mantener el proceso pedagógico. Hay una segunda cuestión. Y lo tercero, para mí, la escuela es el centro de la comunidad. La escuela ha tenido un rol de contención, de escuchar, pedagógico, en la práctica son los que conocen la realidad de cada barrio. No, para mí el trabajo de los docentes ha sido central. La Argentina, uno de los grandes valores que tiene es que tiene escuelas en todos lados, y los docentes han estado a la altura, con muchas dificultades, con mucho cuestionamiento de contenido de parte de los padres, de la familia. Yo creo que hay que hacer un gran cambio en la escuela secundaria. Es uno de mis proyectos para adelante, pero claramente los docentes explican gran parte de que hayamos sostenido esta situación. Daniel, ¿qué opinión tenés hoy del tema de la pobreza? ¿Se ha estigmatizado la pobreza en Argentina? Estos índices que aparecen nuevos son llamadores de alerta para ustedes. ¿Cómo lo ven esta situación? Si bien se han hecho cosas para implementar, para corregir, para ampliar, pero ¿cómo ves esta situación en la Argentina? La Argentina tiene varios problemas. El problema más grave es el de la pobreza. Bien. Nosotros tenemos, y los índices acaban de salir,
40% de pobreza. Tenemos 18 millones de personas que son pobres en la Argentina. Son pobres quiere decir que no alcanzan lo básico. Y un problema grave en nuestro país, que es también tenemos pobreza con trabajo. Gente que trabajando no le alcanza e igual está en situación de pobreza. Dentro de eso hay un problema de informalidad laboral. El 45% de la gente que trabaja está en situación informal. Hace changa, la lleva como puede, le va mejor o peor, depende de cómo anda la construcción o algunas actividades, pero no tiene recibo de sueldo, no tiene obra social, no tiene jubilación, tiene muchas dificultades. Y después tenemos un gran tema con los jóvenes. 22% de desocupación en las jóvenes. Ahí hay un tema clave. La pobreza aumentó en la Argentina. Eso tiene que ver. Ahora bajó un poquito en este último índice, pero en términos generales en la pandemia aumentó. Eso tiene que ver básicamente con la pandemia, con que se han achicado las actividades. En el mundo aumentó la pobreza en este tiempo. Ahora, nuestro gran desafío es la salida de la pobreza. La pobreza tiene tres componentes a mi modo de ver. El tema de la vivienda, del hábitat, de no tener piso de material, de no tener servicios básicos. Bueno, eso además es un gran plan de empleo, de gente trabajando. La pobreza tiene que ver con la falta de oportunidades y por eso hay que fortalecer la escuela secundaria. Yo voy con un proyecto de una escuela secundaria más moderna, más flexible, más del siglo XXI, del sistema dual, que en los últimos 2 años alguien esté en la escuela y haga prácticas profesionalizantes. Uno aprende estudiando, pero también aprende haciendo las dos cosas a la vez, y la pobreza tiene que ver con el trabajo. Y por eso el gran desafío este año es que los salarios le ganen a la inflación. Este año tenemos que lograr, se está logrando con el salario mínimo, que aumentó un 52%, con algunos convenios que se han hecho en algunos gremios, pero tenemos que lograr, después de varios años que venimos mal, que el salario le gane a la inflación, que los ingresos le ganen a la inflación. Hay que trabajar sobre eso. Se ha sostenido la situación social. El gran desafío es achicar la pobreza y achicar la desigualdad en nuestro país. Quiero retomar un poco algo que había comentado acá Gastón, que tiene que ver con esto de la estigmatización, ¿no? El hecho de estigmatizar. Porque se escucha bastante esto de que la gente no quiere trabajar. Es decir, que quiere recibir un plan social, quiere tener acceso a una tarjeta alimentar o alguno de los otros planes que hay a nivel gobierno, pero no quiere trabajar. ¿Esto es así? La Argentina es una sociedad sana de un montón de gente que le pone el cuerpo y labura. Eso es así. Un plan social hoy son 13.000 pesos. Hay 1 millón de personas que cobran, lo llama potenciar trabajo, lo podríamos llamar un plan social, que cobra el 50% del salario mínimo, un poquito más de 13.000 pesos hoy. En general, la gente que tiene plan social trabaja. Es gasista, es plomero, es carpintero, hace changa, la lleva como puede. Todos entendemos en la Argentina que lo estatal es lo seguro, y por eso alguien que tiene un plan social, si tiene riesgo de perderlo, dice, no, yo me quedo acá antes de otra cosa. Todos entendemos que lo estatal es seguro. En eso ya se han hecho cambios. Por ejemplo, con el trabajo de temporada, de cosecha, por ejemplo, con el arándano, el limón, o distintos tipos de todo lo que tiene que ver con la cosecha. Hoy la persona tiene el plan social, trabaja y se mantiene. Hace las dos cosas a la vez. Yo estoy presentando un proyecto ahora, para que el que tiene un plan social pueda tomar un trabajo en blanco, trabaja en blanco, durante entre 12 y 18 meses, depende del sector productivo que esté, haga las dos cosas a la vez, entonces iría empalmando uno con otro. Hay que ir hacia ese esquema. Pero en términos generales la gente quiere trabajar en la Argentina, hay excepciones muy pequeñas, pero el grueso es gente que le pone el cuerpo, que labura, que la lleva para adelante con muchas dificultades. Los dos problemas graves que hoy tenemos son el precio de los alimentos y el endeudamiento de las familias. El precio de los alimentos, si mucha gente trabaja y también va al comedor para estirar, para llegar, y después el tema de que la gente toma crédito, que no le alcanza y se endeuda, y entonces gran parte de la gente en Argentina arranca de -10, el mes no arranca de 0, sino de -10. El que tiene tarjeta de crédito, el de clase media, paga el mínimo y patea para adelante. El más pobre va a la financiera de esquina y toma crédito al 200% de interés anual. Yo hice, desde el Ministerio de Desarrollo Social, un sistema de microcrédito y voy ahora con un proyecto de ley para crear un sistema de crédito no bancario para 6 millones de personas para máquinas de herramientas. Para el carpintero tengo una sierra circular, crédito al 3% anual con fondos públicos y privados para que la persona que cose ropa en su casa tenga una máquina de coser. Yo creo que va por ahí. Hay una estigmatización de la pobreza en Argentina. El grueso de la gente, y yo he recorrido y convivo con el dolor y convivo permanentemente con la gente que tiene planes sociales, quiere laburar, le pone el cuerpo, lo lleva para adelante. Hay que generar este mecanismo para que pueda convivir trabajo y plan social como un mecanismo de ir saliendo. Vos sabés que yo recuerdo, cuando hicimos una nota hace algunos años en el canal, vos decías, bueno, la Argentina si se pone de acuerdo en 50 productos de la canasta básica, podemos salir adelante. ¿Esto todavía no se puede lograr? ¿Por qué no se puede lograr? Eso no se ha logrado y es lo que hay que lograr y es el gran desafío en los próximos años. Yo creo que el precio de los alimentos tiene varios componentes. Uno es que hoy el valor de los commodities, el precio internacional de los alimentos es alto. Dos, el problema de crédito. El panadero no puede copiar harina porque no tiene crédito y se le complica.
Y tres, y con la misma clave, está en el tema de la intermediación, ¿no? El tambero saca el litro de leche a 25 o 30 pesos, termina en 110 pesos la leche en la góndola. En el medio está el Estado con impuestos, pero también hay mucha intermediación. Creo, por un lado, que hay que fortalecer que el productor venda directamente al consumidor. Yo creo en el desarrollo local. Creo mucho que la Argentina se reconstruye de cada municipio, desde cada lugar, de fortalecer la propia marca. Vengo de una fábrica de queso, con su propia marca, elaborando, trabajando. La persona que es la dueña invierte, incorpora maquinaria, tiene gente trabajando en el propio lugar, gente que se va capacitando. Bueno, hay que fortalecer eso. Primero, para mí un punto clave, que el productor venda directamente al consumidor, generar mercado de cercanía. Y después tener una referencia. Lo que está haciendo el Ministerio de Producción, que hay que extenderlo, son 70 productos que van a tener en la etiqueta directamente el precio. Hay que fortalecer eso, que quede claro hoy cuál es el problema, que algo sale 60 pesos en un lado, 90 en otro y 250. Tener Ahora, una referencia. Ahora, el gobierno en algún momento estuvo cerca de esto, al menos por 3 meses, que los precios no aumenten, digo, pero no se ha podido cumplir. No, yo creo que viene el gran desafío de acá para adelante es ese, el tema del precio de los alimentos, que tiene que ver con Claro. ampliar la producción, fomentar la inversión. Nosotros tenemos que crecer en base a inversión privada, desarrollo económico, establecer pautas con determinados productos que tienen que estar al alcance de los argentinos, claramente, encontrar ese punto de equilibrio. La pandemia lo ha hecho difícil. Me parece que la pospandemia nos da una oportunidad, pero ese es el gran desafío. El gran desafío de la Argentina es mejorar la calidad nutricional, porque ¿qué está pasando hoy para los más pobres? Están comiendo mucho fideo, harina y arroz, poca leche, carne, frutas y verduras. Estamos complicando las próximas generaciones. Ahí está el desafío para adelante. Estoy convencido que muchas de las políticas que se están planteando se van a poder plasmar para adelante. Es una de las cuestiones pendientes que tenemos en el gobierno. Hay otra cuestión me parece importante, ¿no? Y en base a todo lo que estamos conversando y a estos proyectos que va a presentar hacia adelante, más allá de lo que ya hay presentados, y que tiene que ver con la puesta en marcha, y que tiene que ver con la implementación práctica de cada uno de ellos. Muchas veces esta implementación ralentizada por la gran cantidad de elementos que tiene que complementar una persona para poder acceder, ¿no? Y esto no creo que también es un problema para poder hacer esto más rápido, entendiendo la situación que hay, ¿no? Cuando se presenta un proyecto, o sea, generalmente una persona para acceder a un crédito, estamos diciendo de un agricultor, o estamos diciendo, qué sé yo, la gente de la fábrica de queso que ha visitado, en fin, se dificulta todo en ese sentido. Con esta presentación de proyectos, ¿no debería tener también estas cuestiones para que sean un poco más rápidas? Totalmente, y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos en el Estado, en el sector financiero, en los bancos, en todo. O sea, ¿cómo debería funcionar un esquema de crédito? Claramente, alguien presenta, tiene una pyme, tiene un comercio, tiene un pequeño emprendimiento, presenta un proyecto, lo van a ver, ve que está trabajando, que lo está llevando adelante, que tiene los papeles y tiene que acceder al crédito directamente. Es decir, desarrollo social, que muchas veces tiene como procesos muy largos, uno presenta un proyecto, va, viene, hace rápidamente. La forma de evaluación, los países que han desarrollado crédito rápido y que el Estado es flexible y rápido, son los que tienen mucha gente viendo los lugares. Es decir, ¿cómo uno se da cuenta si la fábrica de queso funciona o no? Viendo que está desarrollándose, con lo cual rápidamente, para dar un crédito, es muy fácil sacar la ecuación y decir, esto está funcionando, vende tanto, hace tanto, tenemos que darle una mano. Eso va para el carpintero, para el agricultor, para quien cose ropa en su casa. Crédito, yo creo por eso que hay que armar un gran sistema de crédito no bancario, por un lado, para 6 millones de personas. Hay 6 millones de personas que trabajan por la propia cuenta en Argentina y no acceden a un crédito bancario, no tienen papeles para mostrar en un banco. Y terminan tomando crédito en cualquier lado o viven sin crédito, lo cual es absurdo. Bueno, ese es el sistema que hay que acelerar, tanto del Estado, para que los papeles sean más rápidos, para que los proyectos salgan más rápido, como de las entidades crediticias, como tener instrumentos para hacerlo. Para mí, el gran desafío es la implementación. O sea, muchas veces uno dice, mira, entre el anuncio y el hecho, en una distancia grande, uno viene y anuncia y después no pasa. Bueno, mucho tiene que ver con que faltan los mecanismos locales, es decir, para descentralizar. Yo creo en la descentralización, en que, ¿quién sabe lo que hay que hacer en 25 de mayo? Lo que viene en 25 de mayo. ¿Quién sabe lo que hay que hacer en Pedernales? Cada uno que conoce su realidad, lo hablo con José permanentemente, que me cuenta lo que se hace en Pedernales. Bueno, ese es el mecanismo, a mi modo de ver, fortalecer el ámbito local, descentralizar. Argentina es un país que tiene 6.000 kilómetros de distancia, 2.200 municipios. El Ministerio de Desarrollo Social, para dar un ejemplo, tiene 2 depósitos en un país que tiene 6.000 kilómetros de distancia. ¿Cómo se hace para funcionar? Descentralizar. En Humahuaca, Jujuy, la realidad es muy distinta a la de Pedernales, muy distinta a la de Godoy Cruz, Mendoza, o la de Pico Truncado en Santa Cruz. Y uno debe apostar a que los que saben que hay que hacer en cada lugar son los que viven en cada lugar. Pero para mí la descentralización es lo que va a acelerar estos procesos y es a donde tenemos que ir en los próximos años.
Daniel, ¿por qué decidiste dejar el ministerio y bueno y emprenderte en esta campaña? ¿Cuál ha sido el análisis, el balance que haces y bueno y decidir acompañar al gobierno pero de otra función completamente distinta, ¿no? Una ejecutiva, la otra en el Congreso. Yo me guío mucho por lo que pasa en América Latina y estoy como muy convencido que el Congreso va a tener un rol central en los próximos 2 años en toda América Latina. La pospandemia viene con leyes nuevas. Vamos a ver un Congreso, uno siempre está acostumbrado a un Congreso que no queda muy claro qué hace, ni cuáles son los debates, ni las leyes. Para mí va a ser distinto. Las leyes que hagamos en Argentina los próximos 2 años marcan los próximos 25 años en Argentina. Pero lo veo en toda la región. Y no es solo un problema de pandemia. Una reforma de la escuela secundaria la necesitamos en Argentina hace tiempo. La pandemia complicó las cosas, porque está claro que una escuela secundaria moderna, flexible, con sistema dual, como decía, hay que hacerlo. Generamos un sistema de crédito no bancario. Se agudizó el problema de crédito en la pandemia, pero venimos de antes. Bueno, eso, transformar planes sociales en trabajo. Tener una legislación que genere, por ejemplo, que el que tiene un plan social pueda trabajar y sobre todo el tema del primer empleo. Hay que generar un mecanismo rápido para que el joven que va a buscar un primer empleo tenga un certificado, directamente entre, lo toma la persona en la empresa y ahí tiene una deducción impositiva. Estos mecanismos son leyes que hay que discutir. Yo cuando le planteé al presidente, meses antes del cierre de listas, que quería ir al Congreso, lo hice con esa idea. Yo estaba convencido, estoy convencido que el Congreso va a tener un rol central y yo quería plantear cuestiones en lo social y en temas educativos, laborales, y por eso creo que en el Congreso puedo poner mi granito de arena. Estoy convencido que hagamos un Congreso bien significativo y que hacemos buenas leyes y transformamos los problemas estructurales que tiene la Argentina, o si no, se nos va a complicar mucho. Por eso es un tiempo, los próximos 2 años, es para reformar todo lo que hace falta que sea reformado en nuestro país. Me imagino un gran trabajo, cualquiera de los tópicos que ha mencionado, ¿no? Tomando el de trabajo, por ejemplo, porque es tanta la cantidad de gente con la que hay que conversar como para que esto se cristaliza. Pensando, por ejemplo, en los sindicatos, que al principio va a haber que explicarles que no hablemos de flexibilización, que es una palabra que muchos la toman como mala palabra, ¿no? Sobre todo de los sectores sindicales, pero de hacer las cosas más fáciles. Ya de por sí ya hay una gran tarea ahí. Sí. Yo siempre creo yo creo que vamos a políticas de Estado en la Argentina. Ahora, en la Argentina no funciona como el esquema de la Moncloa española, que nos ponemos de acuerdo en todo. Sí, tengo que sacar 3 o 4 cosas y decir, esto por no tenemos de acuerdo. Primero, todos los chicos tienen que estar en la escuela secundaria y tenemos que tener una escuela secundaria moderna. No creo que haya nadie en el sistema político que no esté de acuerdo. Con lo cual, discutimos. Yo creo que era el sistema dual, otro cree otra cosa. Discutimos, generamos el mecanismo y lo ponemos en marcha. Ahí tienen que estar los sindicatos adentro, tienen que estar los docentes. ¿Quiénes saben que hay los docentes? Tienen que estar los directivos, tiene que estar gran parte del sistema político. Bueno, eso. Lo mismo lo veo con el tema laboral. Yo creo que hay que generar incentivos fiscales para el primer empleo. A mí me parece que ese es un punto clave. Y para esto de el pasaje de planes sociales al trabajo. Bueno, hay que generarlo. Mecanismo, tomar experiencias. La construcción tiene un mecanismo interesante en la forma de contratación. Bueno, tomar algunas de esas experiencias como una forma para poder desarrollar. Lo mismo veo con el tema de crédito. Tenemos que resolverlo. En Argentina no es posible que tengamos función en base a que sea imposible tomar el crédito y solo toma crédito aquel que finalmente no lo necesita. Bueno, todas estas cuestiones, a mí, yo creo que vamos a un parlamento importante en los próximos tiempos y a tomar 3 o 4 cuestiones de esta que yo he planteado como política de Estado. Argentina tiene una única política de Estado que es la asignación universal por hijo. La hizo un gobierno, vino otro y la siguió, vino otro y la siguió. Vamos a una segunda política de Estado que empecé yo, que es lo que se llama la urbanización de los barrios. Hay una ley que se votó en el 2018, yo era diputado y la votamos todos, que generó un registro de 4.400 barrios que hay que urbanizar. Yo puse en marcha esa ley, creando un fideicomiso con el Banco Público y empezando a urbanizar los primeros 400 barrios. Bueno, son 10 años urbanizar 4.400 barrios. Va a pasar un gobierno, va a pasar otro, hay que hacerlo, va a ser la segunda política de Estado. Aspiro que esto también se transforme en política de Estado. La reforma de la escuela secundaria, el crédito no bancario, transformar planes sociales en trabajo, crear un cambio profundo en lo que tiene que ver con el modelo productivo en Argentina. A mí me parece que hay mucho más coincidencias de lo que parece en nuestro país. Si logramos decir, esto lo sacamos de la competencia electoral, lo hacemos y lo hacemos los próximos 10 años, creo que es una necesidad y que hay como mucha conciencia de todos de que hay que hacerlo. Yo te tengo que pedir una lectura política de lo que fue la elección. ¿Qué análisis hacen ustedes de la PASO y qué avisoran para la elección de noviembre, que va a ubicar a muchos de ustedes en el Congreso? ¿Qué lectura política hacen de lo que ha ocurrido? Yo creo que ha sido un llamado de atención. Bien. Yo recorriendo permanentemente la provincia vi 2 situaciones. Una, gente conforme con el proceso de vacunación, ya han vacunado en general en las familias, gente joven se ha vacunado, conforme con el tema que le pusimos el cuerpo en la pandemia. Yo cuando voy a cualquier lado, primero me dicen, sí, flaco, vos le pusiste, laburaste.
Ahora, muchísima gente diciendo no llego, no me alcanza, la tengo difícil, no llego. Ha sido un llamado de atención. Creo que se ha reaccionado bien. El presidente Alberto Fernández hizo un cambio de gabinete, incorporó un gobernador, como en el caso de Mansur, incorporó personas con experiencia de caminar, de recorrer. El caso del gobernador Kicillof, lo mismo, puso a Martín Insaurralde, a Leonardo Nardini, a Cristina Álvarez Rodríguez, es decir, más territorio, más experiencia, y se tomaron además medidas económicas, algunas que se acaban de anunciar con el tema del campo, que para mí son importantes, porque son de mediano plazo, otras que tienen que ver con el bolsillo cotidiano. Me parece que se ha tomado nota. La sociedad para mí está 3 pasos adelante de la política. Para mí la sociedad es más que la política. Nos hizo un llamado de atención y está mirando, decir, a ver si el gobierno tomó nota o no. Creo que tenemos una posibilidad, me parece que tenemos una posibilidad de revertirlo en noviembre, pero la sociedad está viendo cuánto hemos tomado nota. A mí me parece que se ha reaccionado correctamente. Para mí fue un llamado de atención decir, mira, hay cosas que se han hecho bien, pero la verdad que no estoy llegando, me cuesta y tenemos problemas que hay que resolver. Claro, justamente la pregunta, bueno, un poco la ha contestado, ¿no? Es si va a alcanzar todo esto. Eso lo vamos a ver en noviembre, la verdad que yo no lo sé. Mi impresión es que la sociedad es más que la política y el mensaje que ha dicho es, hay problemas que hay que resolver, veamos cómo lo resuelven. Me parece a mí que hemos reaccionado correctamente, lo veremos en noviembre, pero objetivamente ha sido un llamado de atención. En ese llamado de atención yo veo cosas positivas. Yo veo primero el tema de vacunación, hay un reconocimiento, el tema de que le pusimos al cuerpo de la pandemia. La gente reconoce a los que laburamos, estoy entre los que hemos laburado y le hemos laburado mucho en este tiempo, pero está diciendo, mirá que estamos difícil. Yo tengo expectativas de que se puedan, lo veremos en noviembre, pero tengo la verdad expectativas de que se pueda revertir la situación. ¿Y vos crees que pasa por lo económico? ¿Mucho por lo económico? No solamente. O sea, el voto, a mi modo de ver, en la Argentina es racional y comparativo. Estoy mejor o estoy peor, y es comparativo. No me gusta este, pero aquel es peor, o aquel es tal cosa. Uno compara y ve. Hay un gran componente económico. La pandemia nos ha alterado todo. Gobernar en pandemia es como manejar en medio de una neblina. Y vivir en pandemia es algo parecido. Es decir, yo recuerdo siempre porque hice un viaje en auto, manejando yo de Brasil para la Argentina, un tramo que eran 3 horas, lo hicimos en 8 horas, era desesperante, no se veía nada, en el medio de la neblina, y me acuerdo que mi cabeza estaba en no irme de la línea y no parar y seguir para adelante. Bueno, gobernar en pandemia es algo de eso, es decir, durísimo, difícil, pero vivir también, digo, para la familia, la escuela, la cotidiana, se desacomodó la vida, eso a todos nos ha hecho muy difícil. Creo que el voto ha habido un componente económico importante, es decir, mira que hay problemas y no estoy llegando y me está costando, y también malestar y la dificultad propia de la pandemia. Veremos, la sociedad, de verdad es más la sociedad que la política en Argentina, veremos si la reacción, que yo creo que es positiva, hasta ahora la sociedad lo toma así y cómo se vota en noviembre. Ahora, ¿y qué rol ha jugado la oposición dentro de esto? Te lo pregunto esto porque más allá de la elección de noviembre, quedan 2 años de gobierno, quedan 2 años de estos ejecutivos, ¿no? Tanto en la nación, en la provincia, bueno, y acá también en el municipio. ¿Cómo avisorás esta situación de cara a los 2 años que restan? Yo creo que en términos generales la oposición no ha ayudado en este tiempo. No ayudó en la primera etapa de cuarentena, una etapa muy dura. Ninguno sabíamos cómo funcionaba, no había vacuna. Digo, ha sido como una crítica muy dura y permanente. A mí la crítica por la crítica permanente me parece que no es correcta. Más allá de todo, creo que no es correcto, no suma, no ayuda. Creo que ahí ha habido una dificultad y creo que también la oposición ha contribuido poco con ideas y con propuestas. Yo soy los que siempre me siento con todo el mundo, siempre me escucho, veo, voy, he ido a todas las comisiones, hablo mucho con distintos dirigentes políticos, ha habido pocas propuestas. Sí ha utilizado la oposición correctamente las PASO, y eso me parece que es un mérito, en el sentido, las PASO son para que haya distintas alternativas, y uno diga, me gusta más este o este, y voto a este. Nosotros no lo hemos hecho, lo ha hecho la oposición, eso creo que lo ha hecho correctamente. Espero que en los próximos años haya un diálogo más fluido. Creo que lo va a haber, porque la reconstrucción nos exige a todos trabajar en conjunto. Va a ser imposible, si no, hacer estas 3 cuestiones Exacto, básicas, sí. Digamos que la Argentina todavía no ha podido tener. O sea, si tiene una sola, que es la asignación universal, y en la historia hemos tenido pocas veces, Exacto, digamos, de políticas de Estado, va a ser medio complicado. Sí, sí, es así. Yo soy optimista. Digo, la situación es muy compleja, hay mucha gente que la pasa mal. Yo convivo con el dolor todo el tiempo, con lo cual entiendo las dificultades muy claras. Pero soy optimista, hay una posibilidad. La economía va a mejorar, está rebotando, está mejorando, y la economía va a mejorar, claramente va a mejorar. En un contexto difícil, de mucha gente angustiada y de muchos
que hemos bajado varios escalones. Ahora, soy optimista y soy optimista. Para mí, con todas las dificultades, viene una mejor clase política, una mejor clase dirigente en general. Yo veo a los dirigentes sindicales jóvenes bien interesantes. Viene una mejor clase mejores dirigentes sociales, mejores dirigentes sindicales, deportivos, políticos, en distintos planos. Me parece que tenemos posibilidad. La Argentina ha dejado pasar muchas veces oportunidades, creo que tenemos una nueva y no tenemos que dejarlo pasar. Y la última pregunta que te quiero hacer yo de mi parte, ¿cómo ve el mundo de la Argentina? Porque también es importante eso de cara a los próximos 2 años. Nosotros en la Argentina hemos dado pocas señales al mundo de continuidad. Alguien que lo mira de afuera dice, esta gente va para acá, va para allá, no queda claro. Me parece que tenemos el gran desafío de construir políticas de Estado y de sostener. El mundo en general ha visto a la Argentina como la discontinuidad. Acciones mejores o peores, depende cómo cada uno las vea, pero con poco sostenimiento. Por eso insisto mucho, hay 3 o 4 cuestiones que hay que sacarlo del debate electoral, hay que llevarlas adelante y creo que lo vamos a lograr. Y eso también nos da más previsibilidad para el que quiere invertir, para el que nos ve de afuera y para la vida cotidiana, porque efectivamente tenemos que lograr que algunas acciones tenemos que lograr una escuela secundaria moderna, tenemos que lograrla, no importa, toca gobernar a mí, después a otro, hay que hacerlo, hay que resolver el problema del trabajo y del vínculo entre planes sociales y trabajo, hay que resolverlo, no importa si el partido cree un poquito para acá, otro para allá, pero hay que resolverlo. Bueno, yo soy optimista, verdaderamente soy optimista y todo mi intención estar en el Congreso es porque creo que en el Congreso es donde va a pasar gran parte de este debate. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Gracias y un gran gusto. Muy bien. Vamos a la pausa. Pausa, venimos. Bien.